Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios, a todos los llamados y escogidos por el Padre y por medio de Jesucristo, que la gracia de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo alberguen en sus almas, en sus tiendas de campaña, para que podamos nosotros permanecer en la bendita luz y en este bendito camino, y que cuando llegue nuestro Señor, nuestro amo, nuestro Rey, nos encuentre haciendo conforme a su voluntad. Son los deseos de su amigo, de su consiervo, de su siervo, Luis Eduardo Garibay Gómez. Así que empecemos, benditos hermanos, la enseñanza número 27, no sin antes pedir una disculpa de todo corazón, porque en la enseñanza de ayer vi mal el reloj y únicamente grabé 52 minutos, si no mal recuerdo, faltaron 7 minutos para la hora. Yo le pido una disculpa porque luego ya mi vista, usted ve que tengo que estar usando luego lentes y bueno, me equivoqué, así que pido una disculpa de todo corazón y prosigamos con la enseñanza 27 en San Juan 11, desglosando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, versículo por versículo, hablando de la resurrección que Cristo Jesús nos permite dejar plasmado en esta bendita palabra viva, porque como le vuelvo a repetir, en este nuevo pacto es de vida eterna, es que el que cree que Cristo Jesús murió y resucitó, será salvo. Y recuerde que ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que creer que Jesucristo resucitó es saber que aquí somos extranjeros, somos peregrinos, somos gente de paso, no somos de aquí del planeta Tierra, sabiendo que aquí únicamente es una preparación y que con todo temor reverente, sabiendo que hay un juicio y que el juicio empieza por la casa de Dios y que todos los que han estado en el planeta Tierra algún día van a ser levantados para un juicio, pues eso es creer, y por eso Cristo Jesús manifiesta en esta bendita palabra estas enseñanzas como la que estamos viendo de Lázaro y también mucha otra enseñanza de los amigos, del discipulado, de los que guardan, de los que están a los pies de Cristo. Bueno, vamos al versículo 11:38. Dice la bendita palabra de Dios. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Generalmente la tradición de los hebreos, del pueblo hebreo, pues casi siempre era meter a sus muertitos en una cueva con una piedra. De hecho, también nuestro Señor Jesucristo, de igual manera, la bendita palabra, nos enseña también que fue metido en una cueva nueva, en un boquete de muchas ocasiones eran cuevas ya hechas o muchas veces las labraban en la misma piedra para hacer una cámara por dentro, para depositar el cuerpo y poner una piedra. Ese era un culto que venía desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, desde José el Soñador, desde el tiempo de los reyes. Bueno, entonces tenía una piedra encima. Dijo Jesús, quita la piedra, y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, ya por mucho, hiede ya, porque es de cierto que ya tiene días mi hermano ahí. Es de cierto que ya tiene 4 días ahí. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús, para mostrar el poder del Padre y para que creyeran muchos y los discípulos tuvieran más entendimiento sobre la resurrección, recuerde que Cristo Jesús tardó y también dejó pasar tantos días, porque ya un cuerpo de 4 días está descompuesto.
Recuerde que la resurrección que hace aquí es simbólica porque es en la carne, pero preparando la enseñanza de la resurrección espiritual. Y yo le digo algo, Adán, que es el hombre más antiguo de la Biblia, es el primer ser humano que Dios hizo y lo puso en el Edén para probarlo, y que después Adán pues tuvo un arrepentimiento y murió conforme al camino en ese entonces de Dios. Va a ser levantado después de, ahorita llevamos ya nosotros más o menos como 6,000 años, de Adán a la fecha. Va a ser levantado, ya sus restos ya ni existen, sí, sus huesos quién sabe si existan, probablemente existan sus huesos, pero recuerde, el espíritu es el que se va a ir. Entonces, no importa el tiempo que tengan los muertos, algún día en el juicio Dios nos va a levantar. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que también aprovechando cada enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos deja, que siempre con el ciego, con alguien que le amaba, que Dios mismo utiliza muchas veces cuando le amamos, la prueba por medio de sus congregantes, en este caso Lázaro, que ya le dije, ya le expliqué que en el momento Marta y María no podían entender, pero no cuestionaban a Cristo, nada más le dijeron, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Más vimos también ayer en la enseñanza número 27, cómo los pecadores siempre están cuestionando, siempre están murmurando, diciendo si este sanó un ciego, no pudo haber hecho lo mismo con este que murió. Entonces ayer aprendimos sobre esto y quiero aprovechar para dar un testimonio de la gloria de Dios también, porque en algunas ocasiones también, una de ellas, yo le voy a decir una de ellas, de algunas que Dios se ha manifestado también, es que cuando mi padre enfermó y alguna ocasión estuvo muy grave en el hospital, que lo iban a entubar, yo le pedí a Dios, Padre, no me dejes, no me permitas este sufrimiento, porque a mí me tocó también cuidarlo en el hospital y a la verdad yo padecía mucho al verlo sufrir. Yo le pedí, yo estuve en oración y muchas veces Dios permite esto, bendito hermano, porque a mi padre ya lo habían desahuciado médicamente y esa noche lo iban a entubar, ese día lo iban a entubar, ¿verdad? Y ya una persona entubada, pues usted sabe que ya está grave. Yo le pedí mucho a Dios que no me permitiera ver ese dolor y créame, para gloria de Dios, al día siguiente mi padre, nosotros no permitimos que lo entubaran, porque estaba en el seguro. Al día siguiente mi padre, por la gloria de Dios, amaneció bien y los doctores se sorprendieron, lo vinieron a checar, le vieron signos y todo y lo dieron de alta. Todavía Dios me lo permitió a mi padre unos meses más y luego yo le dije, Padre, el día que te lleves a mi padre, que seas sin sufrimiento. Entonces, Dios muchas veces permite, bendito hermano y bendita hermana, ciertas situaciones para mostrar su gloria y para que nuestra fe aumente. De igual manera yo le doy nada más una de las muchas ocasiones que se ha manifestado Dios en mi vida. Una de estas es para gloria de Dios la que le estoy diciendo. Yo sí le digo, bendito hermano y bendita hermana, que de esto ya tiene 5 años que mi padre falleció y yo desde aquel entonces no dejo de darle gracias. 6 años que mi padre él murió en el 2016 y no hay un día que yo le agradezca a Dios por esa manifestación, porque en cada manifestación veo la diestra de Dios para que podamos seguir adelante. Porque ya le dije, una de las principales muestras que Dios nos da es que estando Cristo Jesús muerto lo resucitó para que nosotros podamos entender que este bendito poder que resucita muertos, también este bendito poder que tenemos mientras estemos en esta funda humana, es para guardar
los mandamientos de Dios y para que nosotros que estábamos muertos nos mantenga vivos. Así que así es las enseñanzas, así es el que medita, así es lo que Dios nos delega. Entonces dijo Jesús, quita la piedra. Marta le dijo, ya tiene 4 días. Y Jesús le dijo en cuenta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahora aquí está lo que le dijo. Recordemos que Marta y María eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Eran amigos. Y Cristo Jesús, recuerde que al que ha tomado su cruz, lo ama y le enseña la gloria del Padre. Y también a muchos, ¿verdad?, que no creen para que crean. Entonces, ¿qué le dice? Fíjese lo que dice, ponga atención. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que este bendito pacto que vino a establecer Dios por medio de Jesús con los hombres es de fe. Y la fe es creer. La fe es tener la convicción, la certeza, la seguridad de lo que se espera y no se ve. Porque la bendita palabra de Dios, precisamente, aquí está hablando, no te he dicho que si crees, vas, ahí todavía Marta y María no veían la gloria de Dios, pero ellas creían, ellas tenían fe. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy, todo aquel que es llamado y viene a los mandamientos de Dios, que a la carne, a la verdad es una losa, a la verdad cargar con la cruz es imposible, como alguna ocasión lo dijo el mismo Jesús, que para los hombres es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Así que aquel que declara que en el bautizo fue embestido, fue ungido por el Todopoderoso y que dentro de ese ser está obrando Dios, ¿cómo no voy a poder hacer lo que era imposible cuando Dios no estaba conmigo? Entonces, aquí estamos hablando de creer. Y yo le digo algo, porque ahora puedo entender, aquí habla de la resurrección, pero de igual manera, esta resurrección que me trajo Cristo Jesús por medio de la fe y por medio del pacto de la cruz y del bautizo, me ha mantenido vivo, porque cada mandamiento que para mí era imposible en la carne, cada mandamiento que me ha dado Dios, que a veces es fuerte, como comer su carne, como dejar casa, como dejar madre, padre, como dejarlo todo, solamente creyendo se ve la gloria de Dios. Y hoy yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que aquel varón o aquella varona que ha creído y que ha caminado durante 2 o 3 años haciendo los mandamientos, hoy podemos dar testimonio con la bendita palabra de Dios de que somos nuevas criaturas y hemos podido ver la gloria de Dios en nuestras vidas, que ha consumido nuestra carne para no militar en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Esa es la enseñanza. Así que aquí hay, bendito hermano y bendita hermana, por Dios y por Cristo Jesús, un requisito para poder comprobar, para poder ver la gloria de Dios. Si usted no cree, porque este pacto es de fe, nunca va a poder ver la gloria de Dios. Pero si usted cree a lo que es imposible para el ser humano, pero si usted cree y lo hace, porque usted lo va a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces va a poder ver la gloria de Dios para que el día de mañana tenga usted el privilegio de poder exponer la bendita palabra, no con letras, sino con poder y con testimonio verdadero. Amén. Dice en el versículo 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora, el Padre, el Creador de los cielos y de la tierra,
desde un principio era rescatar su obra del adversario que nos trajo una separación, y el sentir de su Hijo, el primogénito de toda la creación, era estar concentrado en la obra de su Padre, porque esto que el Hijo le pidió para resucitar a Lázaro era nada más ni nada menos, no para que le aplaudieran, no para que lo hicieran rey en ese momento, porque Cristo Jesús no se dejó hacer rey por el hombre, sino su Padre lo sentó a la diestra y lo hizo rey. Fue más que nada, bendito hermano y bendita hermana, para que creyeran los que no creían, para que pudieran ver. De igual manera, aquel siervo y aquel sierva que está con un corazón tocado por el Padre y mediante el Espíritu Santo, ese sentir es de Dios, para que la gloria sea de Dios. El estar nosotros preocupados por los que no creen, por los que pecan, y también pidiendo siempre por los discípulos que van caminando y van teniendo un crecimiento, y le pedimos a Dios que se manifieste. Y recuerden la que ya vimos: si yo le pido a Dios que se manifieste para las ovejitas que Dios me ha dado, pues recuerde, puede Dios quitarles dinero, puede Dios quitarles alguna entrada, puede Dios quitarles, mandarles una enfermedad fuerte, para que, como lo estamos viendo con el ciego y con Mario, para que vean la gloria de Dios y crean. Para que, como ya le dije yo, también el ejemplo de mi padre, que a mí le doy gracias a Dios, porque en ese momento, esa tristeza a mí me sirvió mucho. Ese dolor que en su momento tuve al ver a mi padre así, esa preocupación cuando le pide a Dios, yo le doy gracias a Dios que me lo haya permitido ver, y que luego haya hecho un milagro que humanamente nadie lo podía hacer. Yo le doy gracias a Dios porque mi fe aumentó y vi la gloria del Padre, y la seguimos viendo a los que creemos, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, Dios, Cristo Jesús, en su mente estaba salvar, en su mente estaba terminar su obra, en su mente estaba concluir la salvación para que los hombres creyeran. Primeramente su pueblo, recuerde. Dice entonces: yo sabía, dice en el 42, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahí está, porque el que cree en Cristo tiene salvación. O sea, él alzó la voz en oración y dice: Padre, esto lo he dicho en voz alta por esta multitud, porque yo sé que tú me oyes, Padre. Yo sé que aunque no te hubiera yo dicho, aunque yo ya oré en la mañana en el huerto de Getsemaní, yo sé que tú ya me oíste, Padre bendito. Así, esto lo hice en voz alta para que crean que tú me enviaste por esta bendita obra que ningún ser humano puede hacer, como ya le dije y le he tocado versículos pasados, como Nicodemo, que fue de noche a verlo y que le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios, porque estas obras que tú las haces, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Y yo ya le hablé de la resurrección. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, aquí vemos el amor de Dios y de su Hijo. No era para crear fama, no era para que le aplaudieran, no era para que Cristo Jesús en ese momento pidiera diezmos y ofrendas y lo llenaran de alhajas y lo llenaran de dinero. No, su corazón y su mente estaban tocadas por Dios, y el sentir era Dios, era para que creyeran. Y recuerde, creer es comer de su carne, beber de su sangre, tomar la cruz y separarse y morir al mundo. Ese es el Evangelio. Eso es lo que vino a predicar nuestro Señor Jesucristo. Bien. Entonces dice en el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. A mí me impacta también todo esto, porque la bendita palabra, como una sombra de lo que iba a venir,
como una parábola de lo que estamos viendo aquí, porque ya le dije que hoy es muy difícil que Dios y Cristo Jesús resuciten a alguien en el mismo cuerpo. Ya Pablo, Pedro tuvieron un ciclo de vida, una oportunidad, y todos los hombres tenemos una oportunidad para que Dios nos llame. Entonces, más que nada esto es una sombra, porque en el nuevo pacto, aunque hubo en el libro de los Hechos una resurrección también de este ser que se cae de arriba, ¿verdad? De que estuvieron toda la noche escuchando y un joven se cayó y fue resucitado. También Pablo en Éfeso se da a entender que murió y Dios lo resucitó, y pocas ocasiones Dios permitió, pero ya no como cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la resurrección hoy, como una sombra, habla de que cuando Cristo Jesús venga, y fíjese bien, dice la palabra, que los que escuchen la voz de Cristo Jesús en los sepulcros van a ser salvos. Y así, esta misma voz, vamos a escuchar los que hayamos, si es que se nos para el corazón o morimos por el Evangelio y se nos para el corazón y morimos con el sello del Espíritu Santo. Así, Cristo Jesús va a venir a levantar con voz de mando a los que estemos dormidos. Y bienaventurados los que escuchen su voz. Porque Lázaro, ya vimos que era amigo de Jesucristo, y aquí nos deja, bendito hermano y bendita hermana, una enseñanza muy grande para ver quiénes pueden escuchar la voz de Jesucristo estando en los sepulcros, como una profecía el día postrero. Entonces dice, y así, esta misma voz, Lázaro, bien, Lázaro, ok, dice, entonces Jesús dijo, deja, para que, perdón, permíteme tantito, hermano, porque ya me perdí de la palabra, ok, alrededor, y habiendo dicho claramente en el cuento de Lázaro, ven afuera, afuera es del sepulcro. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies, con vendas, porque así era la tradición. De igual manera, a nuestro Señor Jesucristo también se les vendaba como tipo momia, para que me pueda entender, y también en la cabeza se les ponía un sudario, que así se llamaba. Entonces, este hombre salió vendado. Nuestro Señor, de igual manera, también fue ahí. Y aquí también hago una pausa para explicar una blasfemia del catolicismo. Usted que es cristiano. El catolicismo tiene, no recuerdo en qué parte y en qué museo, la famosa sábana santa con el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que dicen que en una sábana, cuando el cadáver la pusieron encima y quedó el rostro. No es cierto, esa no era la tradición. Sí se dice que un hebreo que conforme al corazón de Cristo fue a pedir el cadáver y lo envolvió en una sábana, pero para llevarse el cadáver. Pero una vez que lo prepararon, lo vendaron, y la Biblia habla de un sudario. No habla nunca de una sábana, ni que haya quedado el rostro. Y es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, porque nuestro Señor Jesucristo bíblicamente no nos deja su rostro, no nos deja el rostro de Pablo, no nos deja el rostro de Pedro, no nos deja el rostro de Elías. ¿Sabe por qué? Porque el hombre lamentablemente está inclinado a adorar. Así, estoy hablando de los cristianos, porque los cristianos adoran a sus pastores, adoran al hombre, no adoran a Cristo. Es por eso que Dios sabe que el hombre insensato está inclinado a ser ídolos de palo. Es por eso que Dios no nos deja un rostro. Aparte, bendito hermano y bendita hermana, ¿para qué quiero yo conocer los rostros? Si allá arriba no van a ser así. Recuerde que esta es una funda, una tienda de campaña. Recuerde que allá arriba yo no voy a ser así.
Sí dice la Biblia que nos vamos a reconocer, sí, pero por la sustancia de Dios, por la espiritualidad y por el cuerpo incorruptible nuevo que nos va a dar Dios allá arriba. Entonces, salió vendado, salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto con un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Amén. Bueno, aquí yo me imagino esta escena, cómo ha de haber quedado Marta, María y todos los que estaban ahí, que jamás habían visto algo así. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Aquí está el porqué, bendito hermano y bendita hermana. Aquí está el amor de Dios. Aparte de que con esta acción en aquel entonces se salvaron muchos de los que tenían corazones endurecidos, los que acababan de estar en el templo, muchos de ellos, viendo la sanación del ciego y que aún así criticaron a Cristo Jesús y lo querían prender y lo querían matar. Aún así, habiendo murmurado también, no todos creyeron, estos que habían dicho, ¿verdad? Si al ciego salvó, ¿qué no pudo haber venido para también salvar? Pero otros no creyeron, ni aún viendo creyeron, ni aún viendo esos milagros creyeron. Y así lo dice Jesús alguna ocasión, que Cristo Jesús ya es, o ya va a concluir la obra de Dios y está a finales de sus días en el planeta Tierra. Empieza a decir, ay de ti Corazín, ay de ti Betsabai, cuántas veces te quise reunir como la gallinita reúne a sus pollitos y tú no quisiste, porque si estas señales que yo hice se hubieran visto en Sodoma y en Gomorra, tiempo hubiera que hubieran creído. Y los de Nínive los van a juzgar porque sin haber visto señal creyeron y se arrepintieron. Entonces, también el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana, sea a lo que se refiere Cristo. Porque también hoy yo he tenido el privilegio de poder comprender la palabra por lo que ha pasado y por lo que está predicho, que en todo el tiempo que Dios me ha permitido exponer su bendita palabra y que hubo anteriormente ex hermanos que tuve el privilegio de darles mi vida por años y empecé a ver la gloria de Dios en ellos porque ellos llegaban con una vida diferente a dar testimonio, a llorar, a decir lo que Dios había hecho, a poder ver a Dios dentro de sus vidas, siendo unas criaturas diferentes de como las llamó, y que aún creyendo, después fueron incrédulos y regresaron para atrás. Aquí, alguna ocasión Dios les va a pedir cuentas muy fuertemente y les va a decir, pudiste ver, diste testimonio y ni aún viendo creíste. De igual manera también, bendito hermano y bendita hermana, estos hombres que eran pueblo de Dios, algunos creyeron y otros no. Nosotros también, hoy podemos ver la primera resurrección. La primera resurrección, ya le dije cuál es, lo que dijo Cristo. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Hace poco, no mucho, para gloria de Dios, me encontré una amistad, no por casualidad, que tenía yo más de 30 años, o 30 años de no verlo. Yo tengo 30 años de casado. Se fue él a vivir a provincia, estado de Querétaro, y por azares Dios lo mandó y volvió a dar conmigo. Y después de mucho tiempo que él me vio, pues no tenía nada que ver la criatura que conoció con la que vio. Y créame que gracias a esa resurrección que Cristo Jesús me dio, creyó y fue bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, muchas veces también cristianos que tienen mucho tiempo en alguna congregación y llegan a ver un fruto
de una persona que realmente está resucitada y pueden ver su manera de caminar, que no son de carne y que son seres espirituales, y ven esa resurrección y esa transformación, muchos creen, como también dicen Pedro a las mujeres, que si la mujer no puede ganar a los demás por medio de la predicación, que los ganen por su forma de vivir santa, sujetas a sus maridos. Y de igual manera nosotros, si a alguien no lo podemos ganar con la predicación, pues entonces ganémoslo por el poder que Dios muestra por medio de nosotros. Yo espero, bendito hermano y bendita hermana, que vayamos comprendiendo esta bendita palabra de Dios, porque así muchos creyeron. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Algunos de ellos que no creyeron, regresaron con esta secta diabólica, satánica, a chismear lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes, que eran los sumos sacerdotes, y los fariseos, reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y quiero que meditemos, bendito pueblo de Dios, en esto. Fíjese que ya no les importaba. Estaban tan ciegos y tan endurecidos del corazón por el pecado, que sí se daban cuenta de las señales, pero lo único que les importaba a ellos era el poder, era la fama, era el veneno que Satanás trajo a Adán y Eva. Era lo que hoy muchos que pudieron ver algún día los milagros y cambiaron la gloria de Dios por la gloria incorruptible del hombre, el dinero, el poder y la fama, y que aún viendo se endurecieron, porque estos decían, ¿qué haremos? Porque hace muchos milagros. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que también hay una parábola que ya vimos nosotros, a los que han dado un seguimiento, de la viña que el Señor preparó y que entregó a un pueblo, y que cuando vinieron a pedir cuentas del fruto, mataron a los que Dios había mandado para que dieran fruto. Y cuando vino el Señor, que Dios dijo, voy a mandar a mi hijo, a este van a respetar. Aquí estamos viendo que lo mataron, que no lo respetaron al dueño de la viña. De igual manera, recuerde que estas profecías y estas enseñanzas no están encerradas en el pasado. Esta es la boca de Dios. Y para esta generación, para los que creen en la palabra, recuerde, no pasará ninguna coma, ninguna tilde, sin que se haya cumplido todas las profecías hasta que Cristo Jesús venga. Así que yo deseo, bendito hermano y bendita hermana, que esto no lo tome como historia, sino lo tome como una voz viva, un consejo, y nos pueda abrir los ojos para no caer en las artimañas, en el engaño y en el error del adversario, y quedemos con este fruto como hoy hay muchos, y yo puedo dar testimonio, no digo nombres, pero hay muchos que ya tienen este fruto. Bien, entonces estaban celosos, envidiaban, ellos querían gente, ellos querían fama. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Dice, fíjese bien, si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán y los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ahora, fíjese bien, si lo dejamos así, muchos van a creer en él. Y los romanos van a venir y van a destruir este lugar. Entonces, ¿qué dice? Primeramente ellos le daban gloria al hombre. Recuerde que cuando Cristo Jesús iba a ser crucificado, decían, ¡viva el César! ¡Viva el César! ¡Muera este rey! ¡Viva el hombre! ¡Viva el gobierno! Así, este pueblo tenía una comunión con los políticos de aquel entonces, como hoy también muchísimos cristianos reconocidos tienen una comunión con la política. Cuando Cristo Jesús jamás tuvo ninguna comunión con Pilato.
con Herodes, con el César, ni con un gobernante de los que estuvieron. Nunca tuvo una comunión, jamás tuvo una comunión. De hecho, él dijo, lo del César al César y lo de Dios a Dios. Aquí no se viene a mezclar nunca, como el catolicismo y como muchos cristianos, no se viene a mezclar. Entonces, los romanos tenían el favor de ellos y les permitían el templo para saquear, porque ahí entraba muchísimo dinero, como hoy también en las falsas congregaciones, y tenían contentos a los gobernantes porque también les daban. Y tanto los gobernantes como los sumos sacerdotes, los fariseos, los principales, vivían en las mejores zonas. En aquel entonces vivían donde vivía Pilatos y Herodes. Lea, bendito hermano, las enciclopedias de la historia y métase a escudriñar. Entonces, ellos estaban defendiendo un negocio terrenal, un negocio egocéntrico, un negocio que les dejaba. De igual manera, así están hoy también las sectas que se pelean por gente. Las sectas que no les importan las ovejitas, sino la fama, el dinero y el poder. ¿Qué haremos con este? ¿Qué haremos porque van a creer en él? Fíjese bien. Hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo. Y fíjese cómo estaban engañados. Todavía decían lugar santo. Bueno, y nuestra nación. Que el que destruyó ese lugar santo fue el mismo Señor Jesucristo. En la cruz, cuando rasgó el velo. Y después se cumplió la profecía de 72 años que destruyó el templo a los 72 años. Y que aún a la fecha, este pueblo sigue lamentándose porque ya no tienen este templo, que lo utilizaban para hacer mercadería, lo utilizaban menos para la santidad. Recuerde que ya vimos también cómo Cristo Jesús, el celo por su casa, cuando dijo, no hagan mercadería de la casa de mi Padre, y que ellos le llamaban lugar santo, como hoy también. Usted pasa en el país donde esté y ve una congregación cristiana y aparentemente santa, tiene nombres santos, le ponen sobrenombres, pero son cueva de ladrones. Bien, dice en el versículo 48, si le dejamos así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, habían sumos sacerdotes todavía. Recuerde que yo le hice un breve resumen en estas enseñanzas de cuál era la función de un sumo sacerdote y cuál era la función de un sacerdote. Bueno, aquel año les dijo, ustedes no saben nada. Sin saber, fíjese bien, otra de las maravillas que vamos a aprender. Una maravilla. Aún a los impíos, aún a los pecadores, muchas veces utiliza a Dios sin que se den cuenta para profetizar algo. Sí, lo vamos a ver. Dice, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora fíjense, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación muera. Ahora, ¿este hombre estaba profetizando algo? Claro, estaba diciendo, vamos a matar a un hombre y que no toda la nación cree en él. En eso era lo que él pensaba que decía. Pero aquí estaba profetizando nuestro Señor Jesucristo, que por un hombre vino la salvación y no pereció el mundo. Que por la muerte de un hombre vino vida. Que por la muerte de Jesucristo hubo vida. Estaba profetizando algo que ni siquiera él sabía lo que estaba diciendo. Y dice en el versículo 51, esto no lo dijo por mí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir
por la nación, sin saberlo. No lo dijo por él mismo. Aquí está, no lo dijo por él mismo, sino como él es sumo sacerdote en aquel año, aunque era pecador, Dios profetizó por medio de él que un hombre iba a morir, no porque ellos lo determinaran, no porque ellos buscaran su vida con la mente tenebrosa que tenían, sino por el plan divino de Dios, para que primeramente su primer pueblo se salvara y luego los gentiles, como ya lo hemos estudiado. Versículo 52. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora dice, y no nada más por su nación, sino también por todos los que estaban predestinados, gentiles, que estaban dispersos por todo el mundo, para traerlos por esa bendita muerte. Entonces, aquí profetizó este sumo sacerdote sin saber que provenía de Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que de igual manera nuestro Señor Jesucristo, en una oración que vamos a ver más adelante, en el capítulo 17 de San Juan, Cristo Jesús ora a su Padre antes de ir a padecer por todo el primer pueblo y por todos los que creyeron en Él, y también por los que habrían de venir posteriormente, hablando de los gentiles, como está profetizando también este Dios por medio de este sumo sacerdote. Bueno, así que desde aquel día acordaron matarle. Ellos, sin saber que esto venía del Padre, ¿verdad? Y el fruto que tenían, porque ya le dije que el mismo fruto existe el día de hoy, y para que usted pueda comprender esto, que queda vivo y que sigue estando latente, recuerde que muchos ya mataron y pisotearon al Hijo de Dios. ¿Cómo puedo matar yo hoy? Claro, Cristo Jesús vive, pero ¿cómo puedo yo matar? ¿A Dios? ¿A Cristo? ¿Con el pecado? Porque el pecado paga un salario de la muerte. Y yo mismo estoy matando a Cristo, estoy haciendo la afrenta, yo mismo lo estoy corriendo y yo mismo me estoy apartando, y entonces Cristo va a estar muerto para mí toda mi vida, pero vivo para los que le aman. Bien, quiero enseñarle un versículo, bendito hermano, para poder concordar con esto. Vamos a Hebreos 10, por favor. Hebreos 10. Bueno, dice en el 10:28. 10:28 de Hebreos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos en el Antiguo Testamento moría irremisiblemente, lapidado. Era una ley inquebrantable. Por eso cuando Cristo Jesús le trajeron a la ramera, le querían apedrar. Entonces, si estamos viendo que en el primer pacto había muerte y estaba la ira de Dios por practicar el pecado o por hacer pecados graves, mire lo que dice aquí en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto mayor castigo pensaráis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Aquí está. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere frente al Espíritu de gracia. Ahora habla de este pacto. Ahora, porque yo lo llevo aquí porque muchos que vean esto van a decir, ¿cómo uno puede matar a Cristo? ¿Cómo dice este loco? Pues mire, el que pisoteare al Hijo de Dios. Y usted va a decir, ¿cómo uno puede pisotear al Todopoderoso? Mire, hermano y hermana, hoy Cristo está en el cuerpo, que son los discípulos, que son los congregantes. Que este es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es pisotearlo? Pecar. Y en vez de apacentar, en vez de cuidar, en vez que mueran. Y eso es que muera Cristo, el cuerpo de Cristo,
El que aborrece a su hermano no ha conocido a Dios. Cristo vive. Y también ya le dije, cuando yo se me quita la cabeza y no quiero escuchar, entonces yo mismo estoy apartado de Dios. Yo mismo decidí que Cristo Jesús muriera para mí, para mi vida. Cuando vienen a exhortarme ya como pecador y vienen a decirme de la cruz, yo digo, no, esa palabra me molesta. No. Recuerde que los que regresaron para atrás y se alejaron de Cristo fueron los que no quisieron comer de su sangre. ¿Y qué les dijo Cristo? ¿Ustedes también quieren morir? ¿Ustedes también se quieren alejar de mí? ¿Ustedes también me quieren matar? Adelante, váyanse. Entonces, recuerde que vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, seguimos en San Juan. Regresemos 11, por favor. 53, perdón, o 52. Y no solamente por la nación va a morir, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y cuando dicen uno, yo explicaba la vez pasada, bendito hermano y bendita hermana, lo que es en uno, lo que es un cuerpo, lo que es estar juntos. Yo espero que haya puesto atención en las enseñanzas pasadas, que la presencia de Dios nos viene a enlazar y nos viene a hacer un rebaño y nos viene a hacer una familia que tenemos que estar unánimes, no los domingos, sino todos los días, juntos. Ya le he dado yo testimonio que por la bendita gracia de Dios y por el bendito entendimiento, así como hay grupos que permanecen juntos, así nosotros también permanecemos todos los días, compartimos el pan físico y también el pan espiritual y ponemos nuestros dones en provecho común y todos los días nos amamos, que es un mandamiento que Dios ha establecido. Entonces, para que sean uno, ya hablando proféticamente de los que no éramos pueblo de Dios. Dice en el versículo 53, así que desde que aquel día acordaron matarle, desde aquel día ya estaban y ya se acercaba la muerte de Cristo Jesús. Ya tenía aquí aproximadamente como 3 años, 2 meses predicando y haciendo milagros. Dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto. Aquí está, mire, se alejó. Aquí está, se alejó. Muerto. Recuerde que la palabra muerto significa separado. Se alejó a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Entonces, los discípulos seguían con Cristo y aquel que no se ha alejado de Cristo, o bien Cristo de nosotros, sigue vivo como sus discípulos. Dice en el versículo 55, estaba cerca la Pascua. De hecho, esta Pascua que estaba ya cerca fue la última Pascua. En esta Pascua ya no participaron Jesús y sus discípulos, ya no. Ya aquí viene a romper el pacto de la primera Pascua y es cuando le dicen los discípulos, Señor, como ya con conocimiento, ¿en dónde quieres que preparemos la Pascua? Pues ya los discípulos sabían que ese pacto ya no iba a ser como la costumbre que se dio pues más de 1000 años, hasta la llegada de Jesucristo. Y cuando Jesús dijo, la Pascua va a ser en un aposento alto, ahí vamos a hacer la Pascua, llamada la Última Cena o la Santa Cena, conocida así, que es la nueva Pascua y es la fiesta que hoy nosotros celebramos. Y cuando quiera también esa enseñanza que hoy también está, como todos los temas que la mayoría de los impíos dan, torcido totalmente, con mucho gusto se lo doy, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, la última cena, fue la última Pascua, ya del nuevo pacto que los discípulos de Cristo Jesús hicieron, porque después de esto, esa misma noche, fue aprendido y al día siguiente fue crucificado. Y estaba cerca de la Pascua, o sea, ya estaba a unos días, no a unos meses, perdón, a unos días de ser ya crucificado.
Y los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén a la fiesta antes de la Pascua para purificarse. Ahora, a mí me maravilla esto, ¿no? Bendito hermano y bendita hermana, porque a pesar de que tenían este fruto de pecado y a pesar de que tenían este velo, todavía hacían rituales de purificación, cuando ya también nos enseña como una sombra profética el día de hoy, que la mayoría de estos que tienen este fruto, que son pecadores y que se han quedado con un velo, siguen orando, siguen congregándose, siguen haciendo cosas de purificación en el Nuevo Testamento. En aquel entonces los rituales de purificación eran muy distintos a los de hoy, pero ya como una sombra, quedan con un velo, quedan engañados. Bien, estaban preparando ya todo esto y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Recuerde que ya lo estaban buscando para matarlo. Y recuerde que también un año antes había subido también a la Pascua, donde sus hermanos no creían y le decían, sube y haz milagros para que tus discípulos crean. Recuerde que ya lo vimos. Entonces, estaban diciendo, no vendrá. Recuerde que estos subieron unos días antes para la purificación. De hecho, aprendimos algo sobre la purificación en el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo con los etamos que se utilizaban para la purificación del templo, donde convirtió el agua en vino. Bien, entonces ahí vamos viendo, ¿no?, que estaban preparando ya todo este ritual que se hacía desde el Antiguo Testamento y lo buscaban. Dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendieran. Ya. Y efectivamente, recuerde que ya se acercaba, estaba a unos días de que se cumpliera, y siempre yo hago hincapié en esto, ¿no? Jesús muchas veces nos dijo, nadie me quita la vida, sino yo la pongo. Y como vimos ahorita y profetizó un sumo sacerdote sin saber, Caifás, sin saber que provenía de Dios, que era mejor que un hombre muriera a que toda la nación no muriera. Entonces, todo esto provenía de Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, algo muy importante. La fiesta de cuando el primer pueblo fue libertado, después de 430 años que estuvieron cautivos en Egipto y fueron libertados, y esta fiesta que se hizo en conmemoración a su libertad, se hacía cada año, y exactamente el mismo día que fue libertado el pueblo, el mismo día de la 10ª plaga, el mismo día de la muerte, ese mismo día, nuestro Señor Jesucristo, día y hora, el mismo día y la hora, mil y fracción de años después, se cumple exactamente el mismo día y la misma hora la muerte del Cordero Pascual, que es Cristo Jesús y que ya venía profetizada. O sea, a mí me impacta el poder de Dios. Vamos a empezar el capítulo 12. Terminamos con la muerte y resurrección de Lázaro, y que procuraban matar en San Mateo. También dice que no nada más a Jesús, sino también procuraban matar a Lázaro. Versículo 12. 1. Dice la palabra. 6 días antes de la Pascua, aquí ya nos dice cuántos días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Regresó 6 días antes ahí con Marta, con María, con Lázaro en Betania. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él.
Meditemos, benditos hermanos, porque recuerde que estas enseñanzas se llaman Desglosando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, San Juan, versículo por versículo, y desglosarlo, deshebrarlo, es explicarle y detenerme cada enseñanza profética que Dios quiere el día de hoy que sepamos. Entonces, como eran amigos, Lázaro, Marta y María, y ya vimos que habían tomado su cruz, ya vimos que habían pagado el precio, ahora fíjense bien, y le hicieron allí una cena. Le hicieron Marta, María y Lázaro. Le hicieron una cena. ¿Por qué no un desayuno? ¿Por qué tenía que ser una cena? Porque de igual manera, todos los que somos hoy amigos de Jesucristo, estamos trabajando en el metate como señora, como esposa, para darle alimento a su cuerpo, que son los discípulos. Y como estamos de noche, porque la mañana va a ser cuando venga Cristo Jesús. Como estamos de noche, desde que Cristo Jesús murió, dice que la noche empezó, que Satanás, las tinieblas. Entonces, cuando uno come de noche se llama cena. Así por eso también, cuando el Señor subió al aposento, se le llamó cena también, cena. Porque hoy yo estoy comiendo de este pan espiritual, y si estoy en la noche estoy cenando. Mire, también recuerden Apocalipsis 3:21, que dice, mire, yo toco a la puerta y llamo. Si alguien me escucha, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:21. Y cuando dice entraré en él y cenaré con él y él conmigo, es que él es el pan y él es el que nos da todo para que le hagamos, para que preparamos, para que Cristo Jesús y Dios nos utilicen para dar enseñanzas. De hecho, si usted viene dando un seguimiento y cree y no se burla de la palabra de Dios y está haciendo las cosas con temor, usted está cenando. Y siga cenando, porque mire entonces aquí proféticamente 3 que ya eran dignos de recibir el ministerio simbólicamente, estaban haciendo esto. Mire, Marta, y fíjese bien, allí una cena. Marta servía. Amén, ¿verdad? La palabra servir es lo que hicieron también los discípulos cuando hubo la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Quiénes son los que repartieron? ¿Quiénes son los que sirvieron? Los apóstoles, ya dando a entender también nuestro Señor Jesucristo la obra de ir a dar alimento, de ir a apacentar a su rebaño. Luego dice, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Amén. La mesa del rey. No cualquiera se sienta a la mesa del rey. Mire, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente la palabra de Dios nos enseña que en el Antiguo Testamento los que eran llamados a sentarse a la mesa del rey era el copero, era el panadero, eran ahora sí que los más fieles que el rey sentaba para compartirles de una comida noble y muy diferente a la que tenían los siervos. De hecho, hay también una enseñanza sobre eso en el libro de Samuel, cuando Saúl en la mesa espera a David a comer y tiene un lugar que David deja vacío porque Saúl ya procuraba matarle. Y sabemos quién se sentaba con Saúl: Jonathan, su hijo, y el paje de guerra de Saúl y los más queridos ahí. David también estaba invitado a esa mesa. Ya también, bendito hermano y bendita hermana, el sentarse hoy a la mesa del Señor es esto. Cuando Jesús, una vez que iba a padecer también, una vez que se iba a la cruz y vio que sus discípulos fueron fieles, que no regresaron para atrás, que los siguieron hombro con hombro, les dijo: ahora ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora los voy a llamar amigos, porque los voy a sentar en mi mesa. Porque cuando les venga el Espíritu Santo, les voy a poner tanto el Antiguo Testamento y los tesoros viejos, como el Nuevo Testamento y los tesoros nuevos, y les voy a llenar la canasta de pan y de peces. Eso es que Lázaro está a la mesa del Señor. Y hoy,
muchos están a la mesa de Satanás y no del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo. Fíjese bien cómo los tres estaban en un ministerio. Tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor y del perfume grato para Cristo y para Dios. Ahora, aquí estamos viendo los tres ministerios, ¿verdad? Ahora, simbólicamente, la libra de perfume de nardo puro hoy es su santidad. Sí, amigo, sí, hermano, es su santidad. Porque la palabra de Dios dice que las oraciones de los santos llegan como olor grato hasta allá arriba. Como olor grato a Dios. Como suben como un incienso, suben como un aromatizante las oraciones de los santos. Y de igual manera, las obras que están haciendo los santos a las ovejitas, los que están trabajando con santidad, es un aroma grata para Cristo. Es un aroma grata para Dios. Los que están no prevaricando, porque la palabra prevaricar es estar sirviendo al Rey de Reyes con pecado. Pero aquí, si nosotros estamos sirviendo con santidad en la cruz, como Pablo, como Pedro, entonces es nardo puro, de mucho precio, porque eso es de gran estima para Dios. Eso es de gran estima. Dice, y ungió los pies de Jesús. De igual manera, yo ya le expliqué lo que significa esto la vez pasada. Nosotros estamos trabajando para lavar pies de Cristo Jesús, que hoy es el cuerpo de Cristo Jesús, para que sean dignos de llevar los evangelios, de llevar el evangelio, como dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Recuerde que Juan el Bautista decía, yo no soy digno ni de desatar la correa, porque Juan el Bautista no participó de la sangre y de la presencia de Cristo Jesús. Así que aquí estamos también hablando de María, de un ministerio, de Lázaro con un ministerio y de Marta con un ministerio, que hoy son los dones y que hoy es el servicio que le debemos de dar a los que hemos seguido a Cristo Jesús. Y enjugó con sus cabellos. Le dije en la enseñanza pasada qué significan los cabellos, una sujeción total a Cristo Jesús. Yo lo expliqué la vez pasada, ahorita ya no me da tiempo porque ya la hora se me fue, pero la enseñanza pasada lo expliqué. Y la casa se llenó de olor de perfume. Amén, bendito hermano. Ya le dije lo que es el perfume. El olor grato que sube en un ministerio santo cuando estamos armónicamente en una iglesia compartiendo los dones para un servicio para Cristo Jesús. Yo deseo que esta bendita palabra, que es profética y que está llena de simbolismos como la noche, la cena, haya sido entendida y que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso de Lóculo Santo. Y si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 27. Hasta mañana.